Los grupos pequeños no son un programa, son la iglesia en acción. Si comprendemos eso, entonces la forma como los trabajamos en la iglesia local va a cambiar nuestra intensidad, nuestro trabajo, y veremos miles de almas venir a los pies de Jesús. Yo tengo el privilegio de dirigir por los últimos 8 años la iglesia adventista de Spring Branch, una iglesia maravillosa con más de 13 nacionalidades. Recuerdo todavía una de las frases más importantes que una hermana me dijo cuando llegué. Me dijo esta frase: sé que usted sabe de evangelismo, no sé cómo le va a hacer para administrar la iglesia. Yo sonreí porque en el libro de Hechos dice que cuando una iglesia se involucra en el evangelismo, la prioridad del pastor se diversifica en el liderazgo y la administración se vuelve más fácil. No hemos sido llamados para dirigir programas. No estamos en la iglesia local para revisar solamente una agenda. No estamos en la iglesia local para solo elaborar planes y programas que solamente beneficien a unos pocos dentro de las 4 paredes. Cuando yo examiné todas las características que debía tener un pastor, 2 de las que cambiaron mi forma de ver el ministerio son estas. Primero, el pastor no puede carecer de idoneidad moral. Y 2, si no tiene pasión por las almas, no debería ser pastor. Y eso no lo digo yo, lo dice la sierva del Señor. Y sé que todos los que estamos aquí oramos cada día para que el Señor nos permita tener un contacto con una persona e indicarle el camino para el reino de los cielos. Voy a ser bien específico porque no voy a hablar desde los libros ni de la teoría. Solo me han pedido que explique cómo funcionan los grupos pequeños en mi iglesia local. Así que voy a hablar de mi propia experiencia con ustedes. Y quiero comenzar con un texto que voy a retomar para terminar. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La mayoría de libros que citan este texto para darle fundamento a los grupos pequeños en la iglesia primitiva tienen un problema, y es que solo explican la razón de cómo hacía estrategia evangelística la iglesia primitiva, pero se olvidan de un contexto inmediato en el pasaje que da la razón de por qué estaban distribuidos de esta manera. Noten esto: en el año 2000 llegó a mis manos la biografía del CEO que había extendido Starbucks en todo el mundo. Este fue el especialista de mercadeo global. Y me llamó mucho cuando leí esta biografía, esta frase que está, no la escribí literal, sino que la escribí de lo que recuerdo. Dijo él: Starbucks solo podía crecer de manera sostenible si mantenía la mentalidad, la cultura y los valores de una empresa pequeña. ¿Alguien dice amén? No digas amén porque no es un texto bíblico, pero dice todo lo que nosotros nos ha costado entender. ¿Qué es lo que quería el CEO de Starbucks? Quería que la gente recibiera un café con su nombre. Quería que la gente se sentara en un sillón como que si estuviera ¿dónde? En casa. Quería que ellos llegaran a ese lugar y en lugar de verlo como un gran restaurante, como una gran empresa, lo vieran como la comodidad del hogar. Y esta es una verdad que nosotros necesitamos entender, porque la filosofía de ellos era la cercanía el uno con los otros. ¿Acaso el grupo pequeño no tiene un fundamento bien sencillo? El fundamento bien sencillo es que el grupo pequeño tiene la capacidad de conectar a la persona con Dios a través de la palabra, de conectar a la persona con el que está a su lado
uno a otro y de conectar con la comunidad, porque el grupo pequeño no es llevar comida a la comunidad, el grupo pequeño no es llevar salud a la comunidad, el grupo pequeño no es llevar un programa de dieta a la comunidad. Esto está bien que lo hagamos, pero el grupo pequeño es encarnar personas dentro de la comunidad. Aplaudan si quieren, no tengan miedo. Y es más fácil llevar un programa de salud, no estoy diciendo que está mal. Y es más fácil llevar un programa de ejercicio, y eso está bien. Pero metamos personas a la comunidad. Porque no se puede sustituir el discipulado. Porque el verdadero discipulado bíblico es persona a persona. Algunos no me quieren aplaudir, tan nerviosos. Yo también tengo realidades, no todo es perfecto, pero cuando tú te apasionas sobre algo y trabajas sobre eso, Dios te recompensa. Y Macena dijo, cuando tú te arrodillas y le dices, Dios, úsame, y tu Espíritu Santo vaya delante de mí, entonces el trabajo va a ser factible. Nosotros teníamos 3 servicios en la iglesia, miércoles, viernes y sábado. 2 años después yo me cansé del culto de viernes. No estaba disfrutando como pastor recibir el sábado con mi iglesia. ¿Por qué? Porque dejaba de recibir muchas veces el sábado con mi familia. ¿Y a qué venía la iglesia? A ver los mismos 45 hermanos. Los de siempre. Los que siempre van al culto. Los que si les quitas el culto es como que les quitas la única cosa que los sostiene en la iglesia. Así que nos desafiamos y dijimos, vamos a comenzar a trabajar con grupos pequeños. Y eso comenzó a cambiar nuestra historia. Y yo quiero comenzar con esta frase, ya entrando de lleno al tema. La iglesia no necesita más programas y actividades para crecer. De eso hay mucho. Necesitamos una comunidad auténtica, y eso no se consigue en un culto repetitivo donde se canta, se ora, se predica, cantamos y nos vamos. No se logra. Definitivamente que no. Así que pasamos del culto aburrido a esto. Audio, porfa. Tengo que avanzar, porque no vamos a lograr pasar todos los grupos pequeños. Entonces, les traje nada más la estadística de las primeras 3 reuniones que tuvimos. Pasamos de tener 50 hermanos en un culto y una visita a tener, de verdad, ahí están los números. Y no los hice yo, los hizo mi coordinador de grupos pequeños, el hermano Canizales. Dice que pasamos a tener 181 hermanos en las casas, a tener 50 visitas la primera reunión. Y logramos reunir ese viernes 231 personas al salir de las 4 paredes. En la siguiente reunión tuvimos 185 hermanos y 56 visitas. Llegamos a tener 241 personas ese segundo viernes. Y el tercer viernes tuvimos 181 hermanos y 65 visitas. Cada día el número de amigos se incrementaba en los grupos pequeños. Ese día dejé de preocuparme por preparar el terreno para una campaña. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los grupos pequeños todos los viernes están preparando el terreno para una cosecha abundante. Nosotros facilitamos a través de los medios electrónicos, así que tú puedes encontrar nuestros 30 grupos pequeños en toda la ciudad de Houston. Nosotros mandamos la aplicación de Google Maps y cuando abren la ciudad, no ven tu iglesia, ven mis grupos pequeños en toda la ciudad. Ahí puedes ver parte de la ciudad, norte, sur, este, oeste.
Y cuando la persona clica a ese grupo pequeño que está ahí en verde, la persona ve la familia, la dirección, el teléfono y cómo contactar y llegar, porque queda cerca de su sitio postal donde él puede tener un grupo pequeño ahí cerca. Y esto es fundamental y bueno. Ahora usted dirá, ¿y cuáles son las características de tu grupo pequeño? Yo he dirigido grupos pequeños en 4 países diferentes. Llegué a este país y hablo desde la autoridad que me da el fracaso. Hoy estoy hablando de mi éxito, pero pasé 3 años equivocándome. ¿Por qué? Porque quería traer el grupo pequeño de El Salvador, de Guatemala y de Costa Rica y plantarlo en Estados Unidos sin entender el contexto. Pero cuando entendí el contexto, entonces en Estados Unidos es bien fácil hacer grupos pequeños, mucho más fácil que allá. ¿Por qué? Porque aquí hay necesidades más profundas que la sociedad, el dinero no logra satisfacer. Y cuando una persona descubre eso, cambia su vida. Así que ahora mis características no están en un manual, sino se pueden compartir uno a uno. ¿Por qué? Conversamos de la vida en el grupo pequeño. A eso vamos. A mí me costó esto porque yo tenía grupos pequeños para dar estudios bíblicos. Segundo, comemos juntos. Todos los viernes mi esposa me pregunta, ¿dónde vamos a ir hoy? Y le digo, ¿por qué? Porque yo conozco la especialidad de cada grupo pequeño para la comida. Yo quiero ir a comer, así que nos despreocupamos por esa cena, porque los hermanos hacen un banquete y compartimos juntos. Hermanos, nosotros hemos cambiado el sistema. No damos un estudio bíblico, contamos una historia bíblica y luego hay que responder 4 preguntas de esa historia donde no hay un super personaje de saco y corbata. Mis líderes de grupo pequeño tienen prohibido estar de saco y corbata. Son personas normales como están. Y si ustedes vieron las fotografías, tenemos grupos pequeños de jóvenes, de adultos mayores, porque el pastor de jóvenes está trabajando con los grupos pequeños también. Y también oramos por las necesidades reales de esas personas. Noten ustedes que los eventos incrementan el número de miembros. Los grupos pequeños desarrollan discípulos. Y saben ustedes que Dariangel fue la primera, Dariangel fue la discípula más pequeña, Pastor Cortés, que tuvimos en el 2025. Esta niña es invitada por una hermana de Guatemala y la traen al grupo pequeño. Y la madre da permiso, así que la niña está en el grupo pequeño. El pastor Salas, que está aquí, la conoce. Así que esta niña se apasiona tanto del programa que hay, que cantan, oran, comen, que invita a su papi y a su mami y la familia comienza a venir. Esta niña se bautiza ella solita y luego dice, yo quiero que mi mami y mi papi también se bauticen. Como la mujer samaritana dejó su pasado de una inmigración porque ellos son venezolanos y decidió ganar a sus padres. Voy a dejar que ella se los cuente. Audio. Fue la primera que enteré Audio. mi corazón a Cristo y quería darle ese ejemplo a mi familia para que enteren ellos también su corazón. Yo tomé mi decisión de bautizarme. Y cuando yo estoy tomando mi decisión, llegó el pastor y me hizo la pregunta de que si yo estaba segura de bautizarme, aunque mi esposo no. Yo le decía a ellos que no sentía todavía que estaba preparado para bautizarme, que necesitaba más tiempo, más estudio. Y yo le dije, pastor, no se preocupe que mi esposo sí se va a bautizar porque yo estoy orando. Y le dije que sí se iba a bautizar, que estaba segura. El día que se llegó el bautizo, el día sábado que se está bautizando mi esposa, yo vi el gozo de ella allá adentro y vi que Esta niña viendo a su madre bautizarse, a su padre. que yo también tenía que bautizarme. Cuando salí del agua yo sentí que estaba con una nueva vida y sin pecados y que mi vida sería más mejor y feliz. Quiero agradecer a los grupos pequeños, ayudarnos en este camino, que ha sido muy bonito para todos y a los que han llegado a mi casa, a todos los hermanos. Todo aquel que nace en el evangelio nace como ¿qué? Como misionero. Cambia tu mente y cambia todo. Tengamos el valor de descentralizar el liderazgo. En los grupos pequeños el pastor no es estrella, porque cambiamos un sermón de viernes por 30 líderes que están allí listos para contarle una historia a otros. El pastor Alférez tiene prohibido al llegar al grupo pequeño hablar.
Si él habla, solo es para dar algún anuncio nada más y agradecerle a ese hogar que se abrió, porque no puedo llegar a ese grupo pequeño a predicar. Solo voy a ver lo que la maravillosa gracia hace a través de las personas. Relaciones profundas se logran en el grupo pequeño, y también en el grupo pequeño se entiende que la misión es para todos. Si todo lo que tu iglesia hace sucede desde el púlpito, la mayoría seguirá siendo espectadores. Si lo que tú sigues haciendo desde el púlpito es eso, la mayoría seguirán siendo espectadores. Yo quiero hablar de nuestra estructura. ¿Cómo es la estructura? No tiene ciencia. Hay demasiadas estructuras para los grupos pequeños. Yo he intentado toda la estructura que tú te puedas imaginar. Ahora funcionamos con 3 cosas nada más. Un coordinador general. Yo no administro los grupos pequeños. Yo recibo noticias de lo que está pasando con los grupos pequeños. Tenemos un hermano que es el encargado de administrar los grupos pequeños, mientras yo atiendo gente y administro la iglesia. Eso es fundamental. 2, tenemos un líder y un líder asociado. Líder, el que dirige el grupo, y el asociado, porque cuando el grupo se multiplica, tienes que mandar a alguien que ya estuvo aprendiendo. Así que cumplimos el trabajo de mentoreo. Y 3, la persona más valiosa en Estados Unidos es el anfitrión. ¿Por qué? Abre su casa todos los viernes para que las personas vengan a la sala de su casa. Y ya para terminar, solo quiero decir 2 cosas. La gente en Estados Unidos no busca solo asistir. Ellos quieren pertenecer, y allí radica el secreto del crecimiento en los grupos pequeños. Nosotros hacemos actividades puntuales en el año, y son estas 5, no las cambiamos, es lo mismo que hacemos. El pastor Rigache nos acompañó hace 2 años en el cierre de nuestra festival de grupos pequeños, donde contamos lo que Dios hizo. Pero nosotros tenemos un día de iniciación. Nosotros tenemos una reunión semanal, el grupo pequeño, todos los viernes, y funcionamos en 2 periodos al año, como funciona la escuela, lo que significa que descansamos. Y luego tenemos 2 impactos misioneros. En el 2025, sin gastar dinero, cuando los grupos pequeños hicieron su primer jornada de evangelismo, nosotros bautizamos 14 almas. Y en el segundo bautizamos 16, no en campaña, sino en grupos pequeños. Y lo más maravilloso es que cada vez que se estaba bautizando una persona, el grupo pequeño estaba alrededor del bautisterio, y la persona que había dado el estudio o trabajado con la persona bautizaba conmigo a la persona. Esta es mi última pregunta y luego voy a leerte un texto. Dice allí: ¿estás listo para dejar de depender solo de las reuniones de sábado? Porque cuando tú sales del púlpito el sábado, apenas ha comenzado a existir la iglesia. ¿Qué dice el texto en los versículos anteriores a Hechos? En Hechos 5:38, y les voy a leer desde 38, dice que Gamaliel le dijo al concilio cuando estaban por matar a los que predicaban a Cristo: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo y esta obra es de hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados echados contra Dios. Y convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de azotarlos. Los intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y el texto termina: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de bautizar. Esto es lo que pasó en el 2025 en nuestras iglesias. Más de 45 personas le entregaron su corazón a Jesús por medio de los grupos pequeños.